A continuación, Diplomacia en directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en directo. Muy buenas noches. Doy la bienvenida a un muy querido amigo, el doctor Alan Catey, para tratar el asunto que ahora nos compete directamente a los ecuatorianos, a los latinoamericanos, al mundo entero, diría yo, lo que está sucediendo en Venezuela, luego de las elecciones realizadas ayer domingo en todo el territorio de esa hermana república. Tu parecer, por favor, Alan, te ofrezco el uso de la palabra para abordar esta temática que, bueno, tiene diferentes y múltiples aspectos que tratarlos. Buenas noches, Edwin, muchas gracias por la invitación y saludos al público. Me atrevería a decir, como comentábamos en off hace un momento, que a lo que hemos asistido es a la crónica de una muerte anunciada. Es decir, la posibilidad de una salida democrática, verdadera, auténtica en Venezuela, nunca existió. Esto estuvo en la imaginación de parte del pueblo venezolano que se ilusionó con la opción de salir de la tragedia en la que se encuentran a través de un proceso democrático. Y también fue el espejismo de muchos países y organizaciones internacionales que le concedieron a la dictadura inmerecidamente el beneficio de la duda, en el sentido de que podría tener una actitud democrática. Simplemente el que carece de ese principio y de ese concepto difícilmente lo puede aplicar. Desde luego, así es. Ahora, nos interesa no solamente como ecuatorianos esta situación en Venezuela, sino como latinoamericanos. Quizás la misma Organización de Estados Americanos esté pensando en alguna reflexión, reacción de parte del conglomerado que conforma la OEA, por ejemplo. No sé si también viene al caso abordar el significado de la doctrina Estrada, que a propósito es una doctrina nacida en México y adoptada por Latinoamérica, ¿no? Por nuestros países, de tal manera que es una situación hartamente delicada lo que está sucediendo en nuestra hermana República de Venezuela, que ha permitido una suerte de reacción de parte de los venezolanos que están fuera de su patria, que tenían una suerte de esperanza en lo que podía haber sucedido ayer. ¿Qué te parece, Alan? A ver, realmente lo que sucedió ayer fue un poco lo que tenía que suceder. Esperar que una dictadura que tiene una carga de delitos internacionales que están siendo investigados en La Haya, como crímenes contra la humanidad, tortura, asesinatos, que además de eso, en Venezuela ha logrado apoderarse de una riqueza, pero realmente incomprensible en números, ¿no? Que tal vez valga la pena un poco puntualizarla para darnos cuenta de las cosas. O sea, nadie va a abandonar una mina de oro como la venezolana, que solo en el caso último del escándalo de Tarek al-Aissami, el heredero presunto de Chávez antes de Maduro, que estuvo a cargo del Ministerio de Petróleos de Venezuela y que al parecer se alza, según declaraciones del propio gobierno venezolano, esto no es una especulación del exterior ni cosa por el estilo, del propio gobierno venezolano, que lo señala como el autor de un saqueo de $20.000 millones.
20.000 millones. Y que los respalda con unos pagarés más o menos como de la tienda de la esquina para que vaya el gobierno venezolano a tratar de cobrarlos. Entonces, estamos hablando de una riqueza y de un potencial de riqueza verdaderamente inusitado. Venezuela es probablemente el país más rico en recursos de América Latina. Las mayores reservas de petróleo del mundo están en Venezuela. Entonces, a suponer que de buena gente, así porque les han pedido que se vayan, ellos se van a ir, es pecar de ingenuo, es pecar absolutamente de ingenuos. Estamos ante un caso que creo yo se debería definir bajo otro criterio. ¿Y cuál sería este, no? Hablamos aquí de categorías. Y no estamos hablando, en el caso de Venezuela, de un gobierno. Estamos hablando de una organización delictiva que se apoderó del país para su beneficio. Y obviamente con organizaciones delictivas, los términos de las relaciones internacionales no pueden ser los mismos que los que se mantienen con los estados que se sujetan a los principios generales del derecho y de la ley. Claro. Y ese es el problema, ¿no? O sea, estamos ante una situación en la cual debemos entender que Venezuela es un estado, si es que podemos hablar de un estado, cuyo paralelo en el hemisferio, por el control delictivo del país, sería Haití. Ese es el nivel al cual se ha caído, ¿no? En el caso venezolano. Estamos viendo a un gobierno, muchas de cuyas grandes figuras están involucradas en unos temas absolutamente escabrosos, como es el caso del propio presidente de la República Venezolana o del dictador de Venezuela, el señor Maduro, que tiene puesto precio a su cabeza por narcotráfico, igual que el segundo de a bordo del partido, el señor Diosdado Cabello. Entonces, es muy complicado el poder analizar el tema venezolano bajo una óptica de Estado. Ahora, ¿tú crees en la posibilidad de que, por ejemplo, a nivel regional, la Organización de Estados Americanos pueda jugar algún papel que no implique eso, pues, abuso en contra de la soberanía, digamos, entre paréntesis, entre comillas, de Venezuela, con el objeto de recuperar la democracia, recuperar a este país, a este hermano Venezuela? ¿Cómo está? No creo. O sea, creo que habrán todas las habituales declaraciones líricas, todas las protestas, los reclamos por el fraude, y dentro de 4 meses estaremos hablando del partido de fútbol del fin de semana. Lamentablemente, a una dictadura como la venezolana, a una narcodictadura, a una dictadura mafiosa, poco le importa lo que pueda opinar el mundo exterior, ¿no? Ellos saben que mientras controlen el poder en Venezuela, son inmunes a cualquier tipo de intervención de la Corte Penal Internacional, y que para ellos eso es la clave y el centro de todo el asunto. Ahora, el cinismo con que se presenta esta situación, la tranquilidad con que se les veía a las autoridades, digamos, entre comillas, venezolanas, frente a lo que sucedía ayer, estaban ellos preparados, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, Edwin, pero haces un recuento, haz un recuento de lo que ha pasado a lo largo de, digamos, este año, un poco más del año, ¿no? Digamos que la dictadura cambia al tribunal, a la Corte Nacional Electoral, hace un poco más de un año, y nombra una corte ad hoc. Prohíbe la participación de los opositores con más opciones en las elecciones. De los 8 millones de venezolanos que están afuera, que presumiblemente en su gran mayoría no van a ser partidarios del gobierno que ha provocado que se tengan que ir, apenas puedan votar 70,000, porque el gobierno
obviamente no tenía el menor interés en que esa población vote, a pesar de ser su derecho. Que apenas pueda votar 70,000 personas, menos del 1% de la diáspora venezolana, expulsada por la ineficacia de la dictadura, ¿no? Por la incompetencia de la dictadura. Que luego de eso empiece inmediatamente de la inscripción de la candidatura de González, después de haber prohibido la participación de Corina Machado, que empiece inmediatamente la persecución de parte del gobierno a la campaña de González, hostigándola con estos colectivos, ¿no? Que es una suerte de SS. Así es, ¿no? O sea, es una organización paramilitar dirigida por el gobierno, financiada por el gobierno, armada por el gobierno. Autorizada, claro. Claro, y que está ahí para aterrorizar a la población. Entonces, sigues viendo la secuencia de los hechos con la prohibición de que asistan a las elecciones venezolanas observadores serios de la Unión Europea, de la propia Organización de Estados Americanos, limitándole a una cosa absolutamente simbólica de la ONU. Creo que fueron 4 o 5 observadores, que es simplemente un saludo a la bandera, ¿no? Y obviamente con la intención de que no haya nadie que pueda constatar el fraude que se estaba articulando, ¿no? Que ya estaba preparado. Estaba armado. Totalmente, claro. Que estaba armado. O sea, realmente la gente podía haberse quedado en la casa el sábado sin arriesgarse a salir el domingo a votar, porque ya los votos estaban en las urnas, pues, ¿no? Maduro en eso es un seguidor absoluto de Stalin en esa doctrina, o en ese lema que tenía Stalin respecto de las elecciones, ¿no? En esto no importa quién vota, importa quién cuenta los votos. Y lamentablemente ese es el resultado que estamos viendo. Por más que la OEA, por más que los organismos internacionales, en fin, se expresen o manifiesten un repudio, una observación, creo que esto no tiene un futuro objetivo, ¿no? Yo creo que objetivamente lo que va a pasar es lo que ya ha pasado tantas veces, o sea, no es el primer fraude. Claro. Este es el último de una sucesión de fraudes que se han producido a lo largo de los últimos 25 años en Venezuela. Y quizás el más flagrante, ¿no? Porque y quién sabe, ¿no? Acuérdate qué pasó cuando les ganaron las elecciones legislativas. Pues el gobierno se valió de todas las triquiñuelas y todas las trampas posibles para convertirle a la Asamblea en un ente absolutamente inútil. Es decir, no hay una intencionalidad democrática de ninguna clase en la dictadura venezolana. Y no la hay porque la democracia para ellos es peligrosísima. Es decir, tendrían que enfrentar una serie de reacciones legales, desde luego, no solamente dentro de su país, sino internacionalmente también, ¿no? Así es. Entonces, es una pena realmente observar cómo un país tan querido, tan respetado, con una historia importantísima dentro de lo que significa la libertad, la democracia, esté pasando y ya años por este trajinar tan penoso. Un pueblo muy querido, como digo, el venezolano, ¿no? En fin. Alan, yo te agradezco muchísimo, es importante siempre contar con tus opiniones valiosas, responsables sobre todo, y con mucha base, sobre todo en estos temas que nos interesa en la región, en la subregión, y perteneciente a un país tan querido como es Venezuela, que ha tenido un camino pues importante dentro de la vida democrática de nuestros países. Sí, un poco para concluir, si me permites, por favor. Yo sí quisiera que hagamos una reflexión sobre lo que significa para un país caer en manos de grupos delincuenciales a cargo del gobierno.
eso realmente es el tema más que más nos debería preocupar como país. Nosotros hemos vivido una arremetida del crimen organizado en el país y la estamos viviendo. Y obviamente vemos que estos tentáculos del crimen organizado van más allá de lo criminal, van más allá del simple acto criminal y llegan a afectar directamente la institucionalidad jurídica y democrática del país. Tomar una lección, aprender a darnos cuenta de a dónde nos pueden llevar este tipo de gobiernos, o si se los quiere llamar de esa manera, este tipo de organizaciones en cuanto al futuro del país. Veamos simplemente el espejo de estos hermanos venezolanos que están regados por el mundo, que han tenido que salir de Venezuela en unas condiciones de absoluta precariedad, cruzarse selvas, mares, pasar indignidades, pasar hambre a lo largo de varios años ya, y darnos cuenta de que este tipo de gobiernos a lo que llevan es únicamente a eso. Hacer una reflexión respecto de cuáles son los países de la región de Iberoamérica que mayor cantidad de gente expulsan de sus países. Y lamentablemente quienes aparecen a la cabeza de la lista son Venezuela y Cuba. La situación que últimamente se ha revelado respecto de la migración cubana es aterradora. Es decir, Cuba en este momento tiene 8.600.000 habitantes cuando hace 5 años tenía 11 millones. Es decir, han perdido 2,5 millones de personas que han tenido el valor de subirse a algún barco para cruzar un bote para cruzar el estrecho de la Florida, o han cogido un vuelo para cruzar el tapón del Darién, o han tratado por cualquier medio de escapar, porque lamentablemente el término es ese, escapar. Es escapar de un riesgo de supervivencia. Es escapar para buscar una esperanza que se les niegue en su país. Entonces, esa reflexión yo quisiera que la hagamos aquí en el Ecuador. Cada vez que nos toca votar, que pensemos en las consecuencias de ese voto, de a dónde puede llevar un voto irresponsable a un país. Totalmente de acuerdo. Esto es un ejemplo que se nos presenta a nosotros como ecuatorianos, y creo que a cada uno de los países de nuestra región, que somos países basados en principios importantes de libertad, de independencia, de respeto a los derechos humanos, cosa que no se ve en estos países. Tú has enumerado Cuba y Venezuela, dos países tan importantes, tan queridos, que han entrado en un camino pues que no tiene un horizonte para sus connacionales, de tal manera que es importante reflexionar, ver qué es lo que está sucediendo y ofrecer nuestro respaldo, pues, con el objeto de que las democracias en estos queridos países pueda retomar el camino de libertad, de independencia, en fin, pues que dé días mejores para un futuro de paz, de dignidad sobre todo. Eso es. Muchísimas gracias, Alan. No, encantado, Edwin, cuando quieras pues, conversamos Claro que sobre sí. cualquier otro tema. Y también seguir viendo, ver cuál es la evolución, tengamos esperanza de que haya una solución objetiva y positiva para estos pueblos hermanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones,
con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en directo,